Muy bien, ahí está empezando. Ajá, bien, sí. Muy buenas noches, les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos en el curso de gestión del talento y liderazgo. Ya estamos en la segunda sesión, ¿verdad? Vamos a correr la diapositiva por ahí. Sí, estamos en la segunda sesión, ya hemos hablado de los fundamentos que debemos conocer para conocer un poco el entorno en el que trabaja este gestor del talento y liderazgo, y además en qué partes de la administración está involucrado, ¿verdad? Porque se desempeña en base a un ámbito de gestión administrativa, ¿no? En diferentes sectores. También hablamos de jerarquías, ¿no? Porque un gestor de talento puede ser el gestor de talento de toda la organización, entonces sería un gestor general, ¿no? Pero también puede involucrarse en alguna área específica, en un sector específico de la organización y por lo tanto también puede estar ubicado en ciertas jerarquías, ¿verdad? Que siempre se tienen las jerarquías en una organización, una institución público-privada, no por manifestar o estructurar una autoridad nada más, sino además tener alineado y organizado los sistemas y los medios y los modos de comunicarse entre las diferentes áreas y o jerarquías, ¿verdad? Eh, Habíamos hablado también del compromiso que tiene dentro de las funciones que desempeña este gestor, ¿no? El compromiso ético que tiene con su personal, con las personas de fuera de la institución, sobre todo con las que están dentro de ella, ¿no? Y de qué manera son fundamentalmente el nexo comunicador entre los diferentes sectores, entre la jerarquía más alta, por ejemplo, como es la administración general, y la parte operaria, ¿no? Que muchas veces a veces se siente olvidada por ser la más baja, el más bajo nivel jerárquico, ¿verdad? Pero hay métodos y medios de comunicación oportunos para no dejarlos olvidados, ¿verdad? Hoy hablaremos de qué se trata la atracción y selección del talento, ¿no? Esto es muy similar a hablar del reclutamiento, que de hecho es una parte del proceso que realiza este gestor de talento, ¿no? Pero nos centraremos en este concepto que tiene que ver con atracción y la selección, ¿no? Porque cuando nosotros convocamos y necesitamos cubrir un puesto de trabajo en nuestra institución, pensamos en lanzar un aviso para reclutar y, bueno, gestionamos un poco los currículum, evaluamos, por ahí ponemos los criterios de evaluación para esto y los contratamos, ¿verdad? Así en resumen. Pero necesitamos antes de considerar que la empresa tiene que tener un cierto atractivo hacia un público, hacia una comunidad para luego reclutar en los que nos dice pues la administración moderna, ¿no? Cuando nos referimos a este grupo tan diverso y por lo tanto también a veces un tanto difícil. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y ningún ser humano a otro es idéntico y se parece a veces hasta muy poco. Y por ahí tenemos que gestionar de diferente manera a las diferentes personas que vamos involucrándonos, ¿verdad? Siendo también nosotros personas humanas, con temperamento, con cierta personalidad, con cierta manera de desempeñarse, de lograr sus funciones, con cierto criterio también que se aplica mucho en las instituciones, que nos hacen pues a veces diferenciar o crear, porque no también en algunos momentos, y tenemos que estar preparados a enfrentar ciertos conflictos, ¿no? Entonces pensemos primero en una etapa, en considerarnos como institución, en tener la necesidad de ser atrayentes hacia un público, ¿no? O hacia una comunidad, sería mucho mejor, ¿no? Si es que la conseguimos tener. ¿De qué se tratará entonces hablar hoy? De la atracción y selección del talento. Veamos qué nos dice Andrew Carnegie. ¿Qué nos dice él? Uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo el trabajo, ¿verdad? Sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo. Es decir, tenemos que involucrar a esta nueva persona, a este nuevo talento de la institución, pero conociendo bien si es el apropiado o no para cierta función, ¿verdad? Y eso es el éxito a veces de la misma empresa y por lo tanto del empresario también, ¿no? Es lo que quiere siempre enrumbar a su institución, a su empresa, hacia el éxito, llegando oportunamente y bajo los criterios que necesite tener a los objetivos
generales, ¿verdad? Pero solo lo podemos lograr con un buen equipo y ese equipo lo formamos nosotros como gestores, ¿verdad? A ver, ¿de qué hablaremos hoy entonces en la atracción y selección del talento? A ver, hablaremos de las estrategias para atraer el talento. Tenemos que saber también de qué se trata la atracción y la selección y además de qué manera se vincula con el liderazgo, ¿verdad? ¿Hay un proceso de selección? Sí, de hecho, ¿no? De hecho, sí, nosotros todos tenemos cierta noción de cómo se hace esta selección de personal, cómo se recluta, cómo se convoca, ¿verdad? A todo este personal y cómo es que se elige de manera apropiada, bueno, en base a ciertos criterios, a la persona más adecuada para la función que necesito cubrir, ¿verdad? Y bueno, todos tenemos cierto conocimiento de esto porque o lo hemos gestionado o hemos sido partícipe de ellos en una convocatoria al postular nosotros mismos, ¿verdad? Así que ya todos tenemos cierto conocimiento de qué manera las empresas convocan y de qué manera nosotros podríamos gestionarlo también oportunamente. Veamos también algunas técnicas y mejoras prácticas para desempeñar mejor esta labor. Conoceremos también de qué se trata el modelo DISC. También abordaremos un poco de qué se trata la inducción y el onboarding efectivo. Dicen que es lo mismo, que son sinónimos, que uno es la continuación del otro. Bueno, veremos ahora de qué se trata, ¿no? Y de los tipos de contratación, sobre todo en Perú, que es la mayoría de gente que están por aquí, pero igual son los tipos que también se realizan dentro de los países latinoamericanos, ¿verdad? Veamos por aquí. A ver, atracción del talento. ¿A qué se refiere la atracción del talento? De hecho, que la atracción del talento, o sea, del grupo humano que quiero para mi empresa, para mi institución, es un conjunto de estrategias, de acciones que las empresas utilizan para captar, ¿no? También motivar a profesionales calificados a unirse a su organización. No solo se trata, pues, de publicar ofertas de empleo, sino de construir una imagen de la empresa, la institución, de manera atractiva, ¿no? Y que pueda ofrecer así condiciones que interesen a los mejores candidatos que de hecho podrían salir de nuestro público, de nuestra comunidad, ¿verdad? Las estrategias de atracción, porque ya conocemos que la atracción es todo el grupo de acciones estratégicas que necesitamos para captar, ¿cierto? Eso está clarísimo. Pero ¿de qué se tratan las estrategias? Las estrategias de atracción del talento, de hecho, son un conjunto de acciones, ¿verdad? De hecho, tienen que ser planificadas. Para que sean estratégicas, tengo que previamente planificarlas, si no, no me sale el tip ganador o no me sale esa estrategia o por ahí la pieza clave para poder gestionar o de repente anunciar, ¿verdad? Entonces tiene que ser planificado, ¿no? Las organizaciones implementan para esto ciertos planes previos, preorganizados, para captar justamente, para atraer, para motivar a profesionales calificados a unirse a su equipo, ¿no? Estas estrategias buscan posicionar a la empresa, ¿no? Como un empleador atractivo, ¿no? Y además estar en algún momento diferenciado dentro del mercado laboral. Entonces también tenemos que buscar ser innovadores y diferentes, no solo en la venta, sino también en la atracción en este caso, de colaboradores, ¿no? Se habla mucho de que la estrategia, pues, se diseña considerando siempre factores como la cultura organizacional, las necesidades del negocio, la oferta de valor del empleado, porque hay algo diferente que puedo ofrecer yo a mis empleados. No es que tenga que hacer una gran promoción para atraer y que conozcan todos la convocatoria, ¿no? Sino que además esto se trabaja continuamente con los trabajos que hago, las publicaciones que hago en mis redes sociales o en mi página web, o cómo menciono los valores que se manejan en la empresa y cómo es que puedo evidenciar que aplico estos valores, pues se traducirán dentro de mis anuncios, ¿no? Que no necesariamente van a ser publicitados, sino también mostrando el trabajo que hacemos, ¿no? En el quiénes somos, generalmente no solo se presenta la empresa, sino también realiza o menciona las fotos, los videos de sus actividades que hacen, ¿no? No solamente en un quiénes somos, sino que de repente ponen en otro enlace o en otra parte de la página, ¿no? Que pueden poner en una página web,
los logros de la empresa, las actividades comunes que hacen, las ferias de repente que por ahí, por las que se comunican con sus clientes o proveedores, y esto hace pues que de cada una de las personas que se van interesando en nosotros vaya viendo nuestras actividades, ¿no? Y si en algún momento quieren postular como trabajadores, pues ya van a entrar con cierta camiseta puesta, es decir, con cierta preferencia en nosotros. Y si es que ya encontramos personas que ingresan con esa actitud, ya tenemos gran parte de la ruta de adaptación del empleado dentro de nuestra empresa, ¿no? Se habla de estas estrategias, de hecho son una infinidad de estrategias que podría aplicar la empresa, algunas de ellas mencionadas aquí, ¿no? Por ejemplo, hablo de la marca empleadora, ¿no? Del employer branding, que se conoce mucho así, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué cosas es referirnos a la marca empleadora? Es una percepción, pues, que los profesionales que nos ven tendrían o tienen sobre la empresa, ¿no? Como lugar de trabajo, como un posible lugar de trabajo. ¿No les ha pasado que a veces ustedes leen sobre algo, sobre una empresa que de repente les llamó la atención porque realizan cierta actividad, porque venden un producto que les interesa a ustedes o dan un servicio que les interesa y no entran como a averiguar quiénes son, de dónde salieron, su RUC, dónde realizan sus actividades, cuál es su sede, ¿no? Y de ellos van comenzando a ver alguna actividad, ¿verdad? Que por ahí en su página web o en sus redes sociales lo ponen. Y sienten ya como una cierta empatía con ellos, un cierto cercanía con ellos, ¿verdad? Y al tener esto, ya se están encontrando con una empresa que alguna vez de repente ustedes les habrán dicho, uy, ¿cómo me gustaría traer esto? ¿Qué empresa tan organizada? ¿Qué empresa tan puntual y tan dedicada a sus trabajadores? ¿Cómo me gustaría trabajar en ella, no? ¿Y no les ha pasado? Por ejemplo, de los supermercados en Perú, del que se cuentan las estadísticas, que es el que tiene más empatía con sus trabajadores, es WOM, ¿no? Dentro de los supermercados, digo, ¿no? Por ahí las tiendas de otro tipo, bueno, como las bodegas, los hipermercados, o los que ahora se llaman las tiendas por conveniencia, ¿no? Ya son otra clasificación, ¿no? Te estoy hablando de las que son más comunes, WOM, Metro, Plaza Vea y estos, ¿no? Y ahí se habla, ¿por qué? Porque hacen sus actividades internas de ellos, ¿no? Una de ellas en las que se integra incluso toda la comunidad de trabajadores es el gran corso que realizan por 28 de julio, ¿no? Y todos participan, todos, bueno, los que saben bailar, bailan y se organizan para aprender sus bailes, ¿no? Entonces sacan por ahí todo al grupo de colaboradores afuera, ¿no? Que de hecho es voluntario, ¿no? Yo pensaba que era como parte de su trabajo, ¿no? Y hay todo un grupo de voluntariado que se realiza durante todo el año para preparación, ¿no? Y casi todos quieren colaborar en esto, ¿no? Algunos buenos que no les gusta el baile y todo, por lo menos van y se disfrazan y solo están sentados, ¿no? Pero siempre participan. Casi toda la comunidad de esta empresa siempre participa, ¿no? Bueno, entonces la marca empleadora es una estrategia muy importante, ¿no? Y tenemos que manifestarnos dentro de nuestras redes sociales, ¿no? Como empresa. Y como gestores tenemos que velar porque la empresa se presente como tal, como una marca empleadora que por ahí tenga un cierto posicionamiento, ¿no? Para fortalecerla, pues, ¿cómo debemos hacer, cómo debemos mostrar esta marca empleadora? Una de ellas es mostrar, pues, una cultura organizacional y los valores de la empresa en las redes sociales, como habíamos dicho, y en los sitios web, ¿no? Otra también sería una buena idea compartir testimonios de los empleados satisfechos, ¿no? Por ahí no faltarán algunos que quieren opinar y hablar algo de una empresa dentro de las actividades internas que realizan, y por ahí esas filmaciones se pueden pasar también en la página web, ¿no? Participar también como empresa así de pronto no estemos en la más alto ranking, pero sí podríamos participar en ciertos rankings de mejores empresas para trabajar, ¿no? Entonces también las hay. Brindar pues un ambiente laboral positivo y como oportunidades de crecimiento a nuestros trabajadores también va a invitar a que mostremos una marca empleadora, ¿no? Lo otro es el reclutamiento digital y utilización de redes sociales, ¿no? Consiste pues en utilizar las plataformas digitales, innumerables de ellas, para atraer al talento de una forma más rápida y eficiente, ¿no? Habrá notado que también ahí están los avisos de reclutamiento dentro de las redes sociales, ¿no? Los canales pues infaltables son LinkedIn, pues no, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, TikTok también, ¿no? TikTok también ahora está con esta
parte que ya no solo es de parte amena, divertida, sino también muestra las convocatorias de un modo más dinámico, ¿no? Las plataformas de empleo como Indeed, Computabajo, Boomerang también, ¿no? LinkedIn se considera una red más social porque hay comunicación entre ellos, ¿no? También Boomerang, Computabajo se dedican especialmente a esto, ¿no? A las plataformas de empleo, donde también podemos poner nosotros nuestra convocatoria o podemos encargarle a una de estas empresas que lo haga total o parcialmente, ¿verdad? ¿Qué más también podemos ayudar? Pues y valernos del reclutamiento con inteligencia artificial, ¿no? Por ahí hay algunas plataformas que se están poco a poco creciendo, ¿no? La verdad es que no encuentro ninguna, he probado una de pago, me acuerdo, recuerdo haber hecho una prueba en una de pago y como que no me convence todavía, ¿no? Porque es muy frío, es demasiado objetivo. Yo sé que para una convocatoria uno tiene que soler ser un poco objetivo, pero tiene que manejar cierto criterio también para ciertos currículos que no son exactamente iguales a otros, ¿no? Yo considero que todavía falta un poquito para ir para aplicar, pero nos puede ayudar, sí, a acumular y hacer una clasificación de los currículos. Eso sí noté que ayudó bastante, ¿no? Los programas referidos. ¿A qué se refiere con los programas referidos? Se refiere a una estrategia en la que logramos que nuestros empleados sean los que nos recomienden, ¿no? Y los que nos busquen, a veces los candidatos, es decir, que recomienden a su familia. Esto sirve de mucho si somos gestores del talento dentro de una empresa privada, ojo, ¿no? Una institución pública no puede referir, ¿no? No se puede recomendar. Es mucho más objetiva que una evaluación que realiza en una institución privada, ¿no? Los pasos incluso son muy demasiado objetivos, es decir, no hay nada de recomendación para esto, ¿no? Pero los programas en instituciones privadas sí nos ayudan porque esto atrae a un talento que ya está alineado a una cultura de la empresa, ¿no? Porque viene ya de una recomendación, alguien ya le habló de nuestra empresa y eso ya es un paso adelante, ¿no? Se reduce además el tiempo de contratación, ¿no? Porque para esto podríamos considerar solo los recomendados, porque hay ciertas referencias buenas de ellos, y obviamos por ahí ser mucho más meticulosos en la parte de los currículos o de la evaluación técnica y de la evaluación psicológica, que de hecho la tenemos que hacer, pero podríamos tener menos cantidad de personas candidatas para esto que lo que comúnmente tenemos cuando no tenemos nadie conocido, ¿verdad? Las alianzas con las universidades e institutos nos van a permitir tener y de repente hacer y crear esta línea de carrera tan interesante y moderna que he visto, que es tener primero practicantes y hacerlos crecer dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, consiste pues en establecer convenios con instituciones educativas para poder captar talentos antes de que ingresen formalmente a un mercado laboral, ¿no? Ahora, a veces se puede tener a los mejores también, a los mejores talentos, a los mejores estudiantes calificados de los institutos y universidades, porque ellos de hecho manejan un ranking de ellos, ¿no? Si lo preferimos así, ¿no? Escuché hace poco en la contratación de un familiar que ingresó solo era una convocatoria que la sacó dentro de un grupo un grupo de Facebook, ¿no? Que a veces han visto que hay grupos de Facebook donde uno puede unirse, pero solicitando permisos, ¿no? Y era de un grupo de personas, de estudiantes de una cierta universidad que tenían ahí agrupado para diferentes avisos que se sacaban, y ahí sacaron el aviso de la convocatoria. ¿Por qué? Porque esta empresa estaba interesada en esta universidad particular, ¿no? Que en este caso fue La Molina, ¿no? Que tiene una perspectiva diferente a otras por la parte de la vinculación con la naturaleza que tiene, ¿no? Y esta empresa pues es consultora de asuntos medioambientales para diferentes empresas. Entonces decidió contratar a personas estudiantes de la agraria, ¿no? En este caso de La Molina. Y por eso puso su aviso ahí, ¿no? Y al ponerlo ahí, pues ya tuvo como cierto empatía con este tema que le resultaba muy importante para ellos, ¿no? No fue una alianza específicamente con la Universidad de La Molina, pero sí fue una alianza con este grupo, ¿no? Que siempre se tiene el permiso para ingresar, ¿no? Entonces esto fue muy bueno y cuando capta a esta persona, a este grupo de personas, uno de los requisitos que puso fue que pertenezca mínimamente al tercio superior, ¿no? Por ahí ustedes deben conocer qué significa ser el tercio superior, qué significa ser el quinto superior, qué significa estar en el grupo del 10º superior, ¿no? Y cuál es mejor que otro, quiénes tienen mejores puntajes,
Me imagino que ustedes podrían conocerlo, si no les puedo comentar en un momento si lo preguntan, ¿ya? A ver, ¿qué más? Que la empresa tenga una propuesta de valor al empleo, ¿no? Esto generalmente está puesto en las empresas con los beneficios adicionales que dan, por ejemplo, gift card de alimentos o de repente cupones de alimentos que también le llaman. Yo conocí una empresa, y sí, es una empresa peruana que da a sus trabajadores, además de su sueldo, les da un bono de alimentos para comprar en cierto supermercado que es de su misma cadena, ¿no? Y además daba un bono de un gift card de 40 soles para que consuman sus piqueos en una máquina dispensadora, ¿no? Es decir, tenían sus papitas, tenían sus caramelos, chupetines, bueno, esos dulces que a veces se acostumbran, galletas, ¿no? Refrescos envasados, todos los que salen de esas maquinitas dispensadoras tenían para consumir 40 soles al mes, ¿no? El gift card, chocolates, ¿no? Eso. ¿Y qué pasa si, bueno, tenían que consumirlo, ¿no? Y si no lo consumían, pues no era acumulativo, ¿no? Entonces, siempre a fin de mes, cuando ya estaba por vencer el gift card, todos retiraban para llevar a su familia porque a veces ya no podían consumir todo. Porque además, esta empresa no solo les daba el gift card, sino además en el lugar del trabajo tenían un espacio donde lo colocaban frutas, algunos snacks como empanaditas, ¿no? Cosas que la misma empresa producía, ¿no? Que la misma empresa vendía incluso. Entonces les ponía ahí, entonces ya no tenían que llevar ni su fruta, ni sus empanaditas, ni su desayuno, porque ahí se podían preparar y aparte tenían sus snacks, ¿no? Entonces estos beneficios proponen a la empresa como un valor más que le dan de beneficios al empleado, ¿no? En este caso, salarios y beneficios competitivos, ¿no? Oportunidades de desarrollo y crecimiento, porque siempre toda persona quiere pertenecer a una empresa por mucho tiempo, ¿no? Y que le ofrezca algo más, ¿no? No solo el hecho de ganar más sueldo con el tiempo, sino de crecer dentro de ella, ¿no? Y esto es muy conveniente también para la misma empresa, ¿no? Porque si crece su mismo personal dentro de ella, no necesita estar contratando nuevos trabajadores y tenerlos, inducirlos desde el comienzo, y se gana buen tiempo con ellos al tener a alguien que ya está dentro de la empresa y simplemente cambia de oficina de acuerdo a sus habilidades, claro, ¿no? La experiencia del candidato. Esto consiste en una percepción que tiene el postulante sobre una empresa durante su proceso de selección, ¿no? Estos procesos pueden ser un poco más rápidos, puede haber una comunicación un poco más clara con ellos, ¿no? Y cuidan en este momento un detalle, ¿no? Entonces hay una experiencia que le ofrecen que es satisfactoria a los candidatos dentro de su tiempo de evaluación, ¿no? No sé si les comenté a ustedes que la primera vez que yo postulaba un trabajo me interesó primero, porque yo no sabía que iban a seleccionar, sino me enteré primero que estaban lanzando, y así lo encontré no en las redes sociales, sino lo encontré en los periódicos que aquella vez se buscaba, ¿no? Y encontré que había una capacitación, ¿no? En una empresa que a mí ya me estaba gustando, ¿no? Entonces entré a la empresa y veo la capacitación, y cuando leo un poco más, porque en ese entonces no es que podía leer mucho más de su página web ni nada, sino que había que acudir a la empresa a preguntar sobre esta convocatoria, ¿no? Y cuando fui se trataba de una capacitación de una semana y que al final terminaba con convocatoria, con un reclutamiento, es decir, había una evaluación, se entregaba certificado a todos los participantes que aprobaran el curso, y los mejores iban a entrar a una calificación, una entrevista personal en este caso, para ser contratados, ¿no? Y así fue. Entonces, este proceso de experiencia del candidato empezó con una capacitación muy buena, súper enriquecedora, ¿no? Éramos jóvenes entre 18 y 19, 20 años, ¿no? Entonces, ya era otra cosa, ¿no? Y era sobre mi carrera, así que me interesó mucho entrar ahí, y pues todos, hasta los que no eligieron, salieron satisfechos, ¿no? Porque habían aprendido mucho sobre esta experiencia que nos capacitaron con gente de afuera, ¿no? En conclusión, pues para atraer entonces al mejor candidato, al mejor talento en este caso, las empresas necesitan considerar construir una marca, ¿no? Una marca atractiva, utilizar herramientas digitales, ofrecer beneficios competitivos, brindar una experiencia positiva, pues desde el primer contacto con el candidato, ¿no? Hasta
el momento que es contratado y de hecho durante toda su trayectoria en nuestra empresa, ¿no? Entonces, la combinación de estas estrategias van a garantizar, de hecho, una contratación eficiente y sobre todo efectiva, ¿verdad? Ahora, el proceso de selección ya sabiendo que tenemos que ser estratégicos, ¿verdad? Tenemos que apuntar a ser la mejor empresa vista, o por lo menos si no somos una súper empresa con un capital, de hecho, súper amplio, ¿no? Pero por lo menos tenemos que ir creciendo en nuestro reconocimiento, ¿no? Con las cosas que hacemos, paralelamente a nuestras ventas, nuestro trabajo, ¿no? Y de hecho que si por ahí notan ellos que tratan bien a sus clientes, es muy posible que traten también muy bien a sus empleados, ¿no? Entonces, el proceso implica pues identificar, de hecho, las necesidades de talento en la empresa. Es lo primero, ¿no? Necesito yo saber qué necesito. Hay que diseñar los perfiles de puestos adecuados, hay que reclutar también candidatos potenciales a través de diversos canales, ¿no? Que ya hemos visto que puede ser redes sociales, página web, un anuncio en alguna plataforma especial, evaluar de hecho sus habilidades y competencias y seleccionar pues a los candidatos más adecuados para ocupar los puestos vacantes que pueda tener, ¿no? ¿Verdad? Antes de iniciar pues cualquier proceso de reclutamiento, de hecho que es fundamental tener una comprensión profunda, de hecho, de todas las necesidades específicas de la organización, ¿verdad? Esto implica, pues, identificar con claridad todos los perfiles de habilidades y competencias que serían muy necesarios para el éxito de la empresa, ¿no? Un enfoque, de hecho, estratégico, como habíamos dicho, en la definición de cada una de las necesidades va a permitir, de hecho, dirigir los esfuerzos hacia una contratación de talento que realmente impacte positivamente en la organización, ¿no? ¿Tenemos etapas para poder llevar con éxito este proceso de selección? Sí. ¿Que pueden ser todas estas 6? Sí o no. ¿Podrían ser más de las que les estoy poniendo aquí? También, ¿no? Dependiendo qué tanto tiempo tengo para contratar, va a depender de repente de lo detalloso que pueda ser este perfil, ¿no? Y de repente necesito eh, mucha más evaluación más meticulosa, ¿no? Pero de hecho que podríamos empezar por aquí. Tenemos que empezar primero con la creación de un perfil, ¿verdad? Hay que crear un perfil del vacante, con las necesidades que tengo, que debe cumplir este personal, ¿verdad? Hay que anunciar, hay que dar una convocatoria, hay que anunciarlo por redes sociales, en las diferentes plataformas que también tenemos, en el mismo Boomerang, en el mismo CompuTrabajo, también podemos hacer nuestros avisos, ¿verdad? Y luego pensar en un primer filtro, que en este caso siempre va a ser la evaluación del CV, ¿no? Del currículum vitae, ¿no? Quiero saber si me lanzaron el speech, los datos de un beneficio que les ofrece GCAP, que se los dijo ya en la primera sesión. No sé si lo tengo por acá. Bueno, con esto aprovecho decirles, chicos, que consideren bastante en obtener un certificado por este curso, y otros que también ofrece GCAP, ¿no? Recuerden que GCAP comprometió con la enseñanza y les dijo en la primera semana, en la primera sesión, que todas estas sesiones son totalmente gratuitas y de libre acceso, ¿no? Y es verdad, ustedes lo han probado, no hay ninguna condición que se les pone a ustedes para entrar a este curso. Pero sí se les da la opción, ojo, es opción de que puedan obtener una certificación, ¿no? Comuníquense que acá para ver qué promoción es la que tienen, aunque ya se las deben haber anunciado en la primera sesión, ¿no? Que siempre tienen hasta cierta fecha para tener un beneficio mejor, es decir, pagar con precio promocional su certificado, ¿no? Las instituciones públicas son totalmente obligatorias. Si no presentan una constancia de haber estudiado, no pueden ponerlo en su currículum, pero no van a ser considerados como evaluación, ¿no? Y bueno, las instituciones privadas cada vez más, ¿no? En la parte de evaluación del currículum, a veces quieren algunas cosas documentadas, o si no, se las preguntan o se las piden en el momento que hacen la entrevista, ¿no? Lean muy bien las bases. Bueno, el CV es importantísimo. Es lo primero que lee, en este caso, la empresa, ¿verdad? Luego hay diferentes filtros que pueden ser la evaluación de conocimientos, de la parte técnica, ¿no? También a veces hay una parte psicotécnica dentro de, que también es escrita, que podría ser escrita,
y puede terminar con una entrevista personal, ¿no? En el caso de docentes, por ejemplo, se acostumbra a pedirles una clase modelo, ¿no? En el caso de digitadores, habrá una etapa para medir tu capacidad de digitación, ¿no? Entonces, así para algunos puestos de trabajo sí se les pide alguna demostración específica de una habilidad técnica que es súper importante, ¿no? Entonces, esta parte de la evaluación de conocimientos puede subdividirse, ¿no? Y casi siempre pues termina con una entrevista personal. Ahora, estas entrevistas también pueden dividirse, ¿no? Puede ser un psicólogo que entre primero y luego puede ser la persona que decide su contratación, ¿no? O también, si es que uno ingresa a trabajar con algunos cargos directivos que a veces son de confianza o los cargos directivos altos, y a veces se le pide su plan de trabajo dentro de su primera etapa de evaluación, ¿no? Generalmente este plan de trabajo se puede discutir en la entrevista personal porque generalmente requieren presupuesto, ¿no? Entonces, si este personal se presenta así, de repente un gestor de talento entrando a una jerarquía muy alta, le puede pedir un plan de trabajo, por ejemplo, de capacitación, ¿no? Y dentro de ello tienes que poner un presupuesto. Entonces puede ser que pases por una entrevista con los promotores, con los dueños en la más alta dirección de la empresa donde entras, y también puede ser que pases por una entrevista con presupuesto, ¿no? Para que te diga cuál es la cantidad máxima propuesta para este gasto, para este trabajo, ¿no? Entonces puede subdividirse también esta entrevista. Y al final, pues considero, de hecho, que como una primera etapa de selección, la contratación, ¿no? La contratación. De hecho, que hay unos consejos que podemos seguir, que habíamos hablado de la selección interna, es decir, de considerar los trabajadores que ya tenemos, ¿verdad? Con los que ya tenemos y que los podríamos proponer un ascenso dependiendo de su capacidad, ¿no? Cuento también con de repente y podría contar con algunos archivos de hojas de vida, ¿no? Cuando termina la convocatoria y solo me tocó elegir a una persona y me quedé con una gran cantidad de currículos de repente ya preclasificados, y esta persona que elegí fue la última que elegí de 3 o 4 candidatos que estaban por ahí con él, pues no estaría de más guardar esos últimos, ¿no? Recuerden que ahora los currículos puedo tenerlos digitalizados y puedo por ahí manejar alguna clasificación que me permita encontrar de repente si fuera necesario. ¿Qué tal si este personal que ingresa ha postulado a varios trabajos, lo elegí yo y al día siguiente me dice que no va a continuar, porque de repente consiguió otra propuesta mejor que la mía, ¿verdad? O algo que más le convenga dentro de horarios o lo que fuere, ¿no? Entonces tengo que elegir a la segunda opción, ¿no? Entonces no tengo que votar o eliminar estos archivos, estos currículos, ¿no? Entonces este archivo de hojas de vida me va a servir. El contacto con universidades, que les había dicho también, ¿no? Si hay convenios, mucho mejor todavía porque ofrezco una línea de carrera a estos quizá practicantes que ingresen por universidades, ¿verdad? Contacto con sindicatos, ¿qué significa? Significa que a veces los sindicatos puedo de repente creer que son los que pueden coaccionar un poco a mi institución y decir, tienes que coger y contratar a gente que pertenece al sindicato. Y no, si yo manejo buenos términos con él, más bien con el grupo sindical, me puede servir de recomendación, ¿ya? Entonces, por ahí podría considerarlos también. Las agencias de reclutamiento, que les había dicho, también son una buena consideración, ¿no? ¿Verdad? Porque ellos pueden ayudarme a tomar buena parte de todo este proceso o tomar solo la parte inicial, ¿no? Dependiendo cómo elija yo, ¿no? La indicación de un empleado, es decir, una recomendación por ahí, lo que les había dicho, y el uso de redes sociales que hoy en día pues es súper importante, ¿no? Aquí tienen algunas tecnologías mencionadas que ya les había dicho, LinkedIn, Indeed, bueno, acá falta CompuTrabajo, está Hive México también, aquí está CompuTrabajo, Boomerang también, ¿no? Que son necesariamente hoy lugares donde tenemos que tener presencia, ¿no? Sobre todo en LinkedIn, pues no podemos dejar de estar, ¿no? Dentro de las otras recomendaciones que debemos considerar es estar alineados con las normativas de la ONU, ¿no? Recuerden que nosotros somos el país, tenemos que ser sociables, es decir, tenemos que tener buenos vínculos de relaciones con la parte exterior, con otros países, ¿verdad? Y el grupo que nos reúne en este caso es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Donde casi todos los países latinoamericanos estamos ahí. Entonces, ¿qué nos menciona? ¿Qué nos menciona la ONU? Nos habla de que tenemos que fomentar la diversidad e inclusión, incluso
en los trabajos, ¿no? Hoy, por ejemplo, se tiene que considerar un porcentaje de contratación de personas con necesidades especiales en cada una de las empresas, sobre todo las que son grandes, ¿no? Y contratan. Hace poco he visto ya una convocatoria de chicos con síndrome de Down para para un supermercado, ¿no? Y se pone ahí todos los beneficios. Es porque tienen que cumplir con esta diversidad de inclusión y además porque le favorece en la manifestación de la marca personal también, ¿no? Porque en este caso se demuestra pues que son verdaderamente inclusivos, ¿no? ¿Qué dice la ONU? La ONU nos dice sobre personas con discapacidad: las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, incluido el derecho a trabajar en un entorno que sea abierto, inclusive y que sea accesible, ¿no? Por eso es que hoy en día se habla con personas que están con silla de ruedas, se le dice a las empresas, si vas a hacer una nueva construcción, tienes que sí o sí considerar rampas de acceso. O los elevadores cortos, ¿no? Que son para una sola silla de ruedas, también, ¿no? Eso está considerado. Entonces, hay que considerar todo esto en nuestra institución también, ¿no? En este caso, la ONU nos habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Las llamadas ODS, ¿no? Y estos objetivos son 17. Dentro de todos los objetivos se hablan de diferentes temas, se hablan de salud, se habla de medio ambiente, se habla de las desigualdades, de la igualdad, se habla de la educación, se habla de la pobreza, ¿no? Y justamente la ODS 5, la 8, la 10, 11, 12 y 16 son las que más están relacionadas con, en este caso, la selección o las convocatorias de trabajo, ¿no? La 5, por ejemplo, nos habla de igualdad de género. No podemos poner un aviso donde digo necesitamos choferes y que sean solo hombres, ¿no? Ya no, porque ahora también las mujeres manejan incluso hasta camiones, ¿no? ¿Qué más? No podemos poner para ciertos trabajos, ¿no? Por ejemplo, cajeros, solo mujeres o solo hombres, no, porque estaríamos discriminando a una u otra parte, no habría una igualdad de género. Entonces, para ciertos trabajos, la mayoría, diría yo, no se puede discriminar a uno. Se tiene que anunciar de manera igualitaria para todos, ¿no? La ODS 8 nos indica que el trabajo decente y el crecimiento económico se involucra con en este caso, inclusión laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que considerar que un trabajo sea acorde con, o sea, que sea decente, pero de acuerdo pues a las normas legales, ¿no? Y que tiene que proporcionar un crecimiento económico, ¿no? Por lo menos eso, bueno, eso es natural, toda empresa quiere crecer, ¿no? Pero tiene que involucrar también a sus trabajadores en ese crecimiento económico, ¿no? No puedo decir que yo crecí, pero su sueldo sigue igual que el sueldo mínimo. No, ¿verdad? No estaría en línea con el trabajo que realizas, ¿no? Si creces tú, crece también tus trabajadores y tienes que aumentarle el sueldo, ¿no? La ODS 10 habla de la reducción de las desigualdades, habla de la inclusión social y económica, ¿verdad? No puedo contratar, pues a veces se dice cuando contrato personas para el sur que vivan en la zona. Bueno, en ese caso no es discriminación porque se requiere que por el tráfico pues no lleguen tan tarde, ¿no? Pero cuando se trata de un tipo de trabajo, ¿no? No puedo decir, uy, que sea de necesidad económica baja o necesidad económica C, nada, ¿no? No se puede anunciar este sector económico que pueda tener cada una de las personas, ¿no? Entonces, todo, o pobre o no pobre, tiene la posibilidad de tener y de gozar del mismo trabajo. La accesibilidad también, ¿no? El acceso a la información, ¿no? También. Esto porque vela que todo lo que yo anuncie tiene que ser anunciado de manera democrática. Por ejemplo, hoy en día los anuncios de la institución pública tienen que sí o sí salir en los ministerios, en el Ministerio de Trabajo y en cada uno de los sectores que convocan. En este caso, por ejemplo, ahorita está en boga la contratación de docentes, ¿no? Y se ha anunciado pues extraordinariamente lo que llaman ahora un nombramiento, ¿no? Para institutos tecnológicos, ¿no? Que hace casi 20 años no había este nombramiento, ¿no? Entonces todos se han alistado con sus documentos, pero ya estamos en la última etapa, ¿no? El día antes de ayer salió el primer resultado preliminar y de ahí falta todavía cumplir ciertas etapas para que culmine, ¿no? Pero estas informaciones de los resultados tienen que ir saliendo libremente en cada uno de los portales para que toda la comunidad tenga acceso
a este tipo de información, ¿no? Y sea de esta manera, pues, cumplidora de la transparencia y rendimiento de cuentas a quien se debe, en este caso, todas las actividades que realiza el Estado, ¿no? En el caso de las privadas, pues sí tienen que ser muy accesibles, ¿no? Y no poner solamente los avisos de distintas partes donde solo le vea cierto sector de la comunidad, ¿no? Tiene que ser muy abierto y demostrar esto, ¿no? Para que no se note o no se vea o no realicen algún tipo de discriminación, ¿no? Y de esta manera también nos alineamos a las sociedades inclusivas que propone, en este caso, el Objetivo de Desarrollo número 16. Otra de las recomendaciones es que tengamos y preparemos, como habíamos dicho, como todo proceso, la atracción y selección del talento, en este caso que involucra todo un reclutamiento también, no podemos dejar de planificarlo previamente, ¿verdad? Vamos a planificar el calendario, cuándo empezamos, cuándo evaluamos, en qué fechas, cómo elegimos y las pautas de las entrevistas que tengo que tener. Implementar entrevistas estructuradas, ¿qué quiere decir? Que también las tengo que preparar y no me puedo ir por más experiencia que tenga en convocatorias, no puedo ir sin ninguna pauta. Es decir, en el momento improvisar qué le voy a preguntar o en qué posición me voy a sentar, quiénes van a acompañarme conmigo a la entrevista. Eso tiene que ser preparado, ¿no? Una, para que pueda ser muy objetivo en las preguntas a las personas. Si tengo 5 candidatos, a veces hay la necesidad de preguntarle a todos lo mismo, ¿no? Generalmente una institución privada, ¿qué hace? ¿No? Pregunta a todos una sola pregunta o 2 preguntas, dependiendo del tiempo que hayan puesto en la entrevista, y además agregan alguna pregunta particular para la sustentación del currículum que están poniendo, ¿no? Es lo que se acostumbra. La institución pública, cuando entra la entrevista personal, tiene que sí o sí hacer la misma pregunta a todos los trabajadores, a todos los postulantes, ¿no? Todos los que hemos postulado a un trabajo en la institución pública y hayamos tenido que pasar por una entrevista personal, siempre hemos visto que ocurre eso, ¿no? Pero ¿cómo es que ustedes dirán, pero a todos les preguntan lo mismo, entonces por ahí se van a decir a sus compañeros qué es lo que me han preguntado para entrar más o menos preparados, ¿no? Y no es así, preparan una entrada y salida diferente, ¿no? Donde no se cruzan estas personas, ¿no? Entonces, eso tiene que ser estructurado así, ¿no? Implementar los programas de referencia que les había dicho ya en las recomendaciones anteriores y tener la presencia, en este caso, en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, hemos visto, pues, que necesitamos estar preparados previamente con una planificación, con ciertos objetivos bien claros, cuando decido tener, en este caso, empezar una convocatoria, ¿verdad? Sí, pero sabemos, pues, que cuando evaluamos personas o nos comunicamos con personas, tenemos la entrevista, evaluamos un currículum frío, porque así es, un currículum es muy frío, solo es lectura y nada más, no conocemos a la persona detrás. Lo que querríamos, estoy segura, todo gestor de talento, es conocer un poco más a esa persona que voy a contratar y que voy a traer a mi empresa, ¿verdad? Es lo que quisiera, ¿no? Conocerlo más, lo mejor posible para saber si no me equivoco con esta persona, ¿cierto? Y si va a encajar perfectamente en el perfil que necesito. ¿Mm? Pero a ver, ¿lo podremos lograr en una entrevista con pocos días? No, yo creo que es imposible. ¿Lo vamos a atinar mientras mejor perfilemos nuestra evaluación? Sí, pero bien raro va a ser, ¿no? Ahora, ¿de qué nos habla este modelo DISC? En este caso, William Moulton Marston nos habla, él es un psicólogo abogado estadounidense que publicó por primera vez una teoría en su libro Motion of Normal People, ¿no? Ahí por el año 1928. Sabían que él es el inventor del detector de mentiras y además como historietista, porque él es historietista, creó el personaje de la Mujer Maravilla, Wonder Woman. ¿Sabían eso? A ver, póngame un sí o un no, a ver si los encuentro despiertos, atentos. En la pregunta, ¿conocían a William Moulton y sabían que él creó, historietista que creó la Mujer Maravilla? No, nos dice la mayoría, si no es que todos. No, ¿verdad? Ya. Bueno, él, pues sí, en el año 41
creó el personaje de la Mujer Maravilla, ¿no? Que ustedes verán, pues, que es una mujer con una musculatura muy pronunciada, alta ella, manejaba sus habilidades personales, ¿no? ¿Y por qué la crea así? En los años 1941, en aquel entonces, estaba en los Estados Unidos dudándose de la capacidad que tiene la mujer al sufragio, es decir, no les daba la oportunidad de que voten, ¿no? Habían elecciones y no querían, no se permitía el voto femenino, ¿verdad? Y para empoderar, y él no estaba de acuerdo, de hecho con esto, para empoderar un poco la posición de la mujer, él creó a este personaje, ¿no? Y nos habla dentro de su libro, porque él como psicólogo siempre hablaba de la persona, de los comportamientos de la persona, y menciona a este modelo DISC, ¿no? ¿De qué habla? De hecho, el modelo DISC es una metodología que ha ido creciendo y desarrollándose con el tiempo, ¿no? Esta metodología siempre empezó por estudiar a los clientes, el comportamiento de un cliente, ¿no? Hoy en día ya se utiliza también para el análisis de personas dentro de una contratación, quizá, ¿no? Lo maneja, de hecho, un psicólogo para poder conocer un poco más a esta persona, ¿no? Se ha utilizado mucho en la introducción de esta metodología para las ventas, como les dije, pero también para formar parte de una evaluación psicológica, ¿no? Podemos decir, pues, que el modelo DISC es una herramienta de evaluación que permite conocer los comportamientos y las prioridades que tienen las personas mediante la medición de respuestas, ¿no? A diversas preguntas que se le puede hacer de manera rutinaria, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en identificar estilos de personalidad, ¿no? Teniendo en cuenta 4 rasgos principales. Veamos por aquí cuáles son esos rasgos. 1 es el dominante. Son personas enérgicas, decididas, acostumbradas a tomar decisiones rápidas, ¿no? Aceptar retos y cuestionar el orden a veces establecido de las cosas, ¿no? Se encuentran muy orientados a resultados y se preocupan más por el qué y el cómo, y a veces pues pueden tocar e inclusive pueden tener poca tolerancia social por el hecho de ser naturalmente dominantes, ¿no? El influyente es el que se encuentra orientado hacia las personas, ¿no? Son muy comunicativos, son muy amistosos, son muy simpáticos y optimistas y les gusta la popularidad y el reconocimiento público. ¿Mm? Estos son así naturalmente, yo diría que este es el grupo de vendedores, ¿no? Es el clásico temperamento que tienen los vendedores, ¿no? El estable, ¿de qué se habla cuando una persona tiene esta característica predominante? Ojo, predominantemente estable. Es una persona paciente, es una persona que tiene la habilidad de escuchar y trabajar bajo presión, que está bien, hay mucha presión, pero tranquilo, organiza su trabajo y empieza, ¿verdad? Se encuentra orientado siempre a procesos y se preocupa más por el cómo, ¿no? Se preocupa por el porqué de las cosas, ¿no? Y suele ser la persona que organiza más bien al equipo, ¿no? Y empieza a decir, por esto vamos a empezar y continuaremos con el otro, ¿no? Luego podría ser el cumplido, ¿no? Que son personas muy precisas, analíticas, y les gusta seguir las reglas, son muy metódicos, de hecho, y observan cada detalle para obtener una mejor solución, ¿no? De hecho, que cada uno de estos estilos de personalidad son muy, muy importantes para ciertas funciones de trabajo, para ciertos grupos de trabajo, ¿no? Pero hay algunos, si lo tomamos de manera exagerada, puede ser más bien perjudicial. Hasta el cumplido, ¿no? Al que está ahí muy, muy metódico, muy metido a la regla, puede a veces ser demasiado exigente y no ser flexible con algunos casos, ¿verdad? Por ahí se habla mucho de las personas que son demasiado estrictas, dicen no tienes criterio para decidir, es porque no manejan libremente su criterio, sino que están muy pegados a la norma, ¿no? Y les resulta a veces difícil tener cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, el dominante también puede ser peligroso si somos demasiado dominantes, es decir, demasiado inclinados a este tipo de personalidad. No estaría mal tener una o dos de estas habilidades, de estos tipos de personalidad, que destaquemos un poco más, ¿no? Y que por ahí sea una buena combinación de ellos. Coméntenme por ahí en cuál es la que se inclinan ustedes más. A ver, haciéndose un análisis propio,
¿cuál sería su personalidad más predominante en ustedes? O sea, la más resaltante, porque pueden tener una combinación de todo un poco, pero ¿cuál es la que predomina mejor o más en ustedes? ¿La dominante, la influyente, la estable o el cumplido? A ver, por ahí los voy a leer. El influyente. El influyente, ya, gracias. A ver, ¿quién más? Mire que está abierto los micrófonos, aprovechen. Laura nos dice el estable. Bien. Kaila, influyente. Dominante. Dominante, ya, nos dice, bien. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, participen. Miren que esto está grabado, ¿eh? Por ahí los van a leer. Dominante, nos dice Carlos también. El estable. Influyente. Estable por ahí, influyente también, gracias. Muy bien. Bueno, son variados este equipo. Yo creo que entre ustedes podríamos formar un buen equipo porque de lo que se trata es de trabajar siempre con personas diferentes, ¿no? Y no quedarnos, porque si nos quedamos con puros dominantes, por ejemplo, estoy segura que por ahí vamos a tener un conflicto, ¿no? O con puros influyentes o con puros estables. Wow, aunque es muy necesario que una empresa tenga este cierto tipo de personas que estén por ahí para darse la regla, que estén de repente buscando siempre las normativas que estén alineadas a nosotros y sean de bastante apoyo, son como medio abogados, ¿no? Pero no muchos, ¿no? No muchos. Por ahí necesitamos siempre, si en alguno de ellos estamos siendo demasiado extremos, trabajar también nuestra personalidad, ¿no? Y por ahí ayudarnos con alguna autoayuda que pueda haber un tutoriales o algo así, ¿no? A ver, el modelo dije entonces no se enfoca en las emociones, ojo, ¿ah? No se enfoca en las emociones, sino más bien en lo que da resultado de las emociones. ¿A qué me refiero? Si una persona es demasiado cumplida, es muy estricta con eso, pues no nos enfocamos en el estrés que le pueda provocar sus emociones, sino tiene que lograr de todas maneras un equilibrio para esto y lo tomamos como ayuda, los resultados que provoca en este caso, que se convierta en una persona que nos dé cierta asesoría, de repente legal dentro de la empresa, si así lo amerita la empresa, ¿no? Que el lenguaje que siempre se aplica para la evaluación de esto, porque siempre se hacen preguntas, tiene que ser un lenguaje muy, muy sencillo, ¿no? Para que no tenga que la necesidad, en este caso, de la persona que nos da respuesta para poder conocer por ahí su personalidad, que sea muy rebuscado, ¿no? Y que sea naturalmente contestado de inmediato, ¿no? Universal y neutral también, y se aplica pues en todo en la vida real, ¿verdad? Por ahí hay unas características más y ventajas que tiene este modelo DICS, y empecemos a hablar antes que se nos acabe el tiempo de la inducción y el onboarding, ¿no? Esto es importante considerar en el caso de una empresa. A ver, la inducción se refiere a un proceso corto, de todas maneras estructurado, para encontrar ese nuevo empleado, ¿no? Pero generalmente es corto. No significa que no sea lo que tengamos que hacer. Ojo, ojo, lo que no significa eso. ¿Qué pasa? Todas las empresas realizan un tipo de inducción. De hecho, todas necesitan tener a su personal preparado para empezar a hacer sus labores, ¿no? Y dentro de este tiempo, en una inducción es cortísima, porque lo primero que presentamos ellos y nos preocupamos es en presentar a la empresa, mostrarle cuál es nuestra misión, cuál es nuestra historia, nuestra visión, los valores. Luego hay que revisar con ellos o darles también nuestras normas internas, nuestras políticas internas y reglamentos, si así los tienen, ¿no? Hay que explicar los derechos y beneficios laborales también. Luego hay que inducirlos a herramientas específicas sobre su labor, ¿verdad? Y hacerle un recorrido también de las instalaciones. Y en esta parte hay mucha parte en la inducción que se le puede alcanzar con boletines, ¿no? Con un cierto file, un brochure en este caso, de bienvenida a este colaborador, ¿no? El recorrido con las instalaciones, pues bastará que sea un día. Entonces, luego de esto hay que prepararlo con ciertas herramientas para el trabajo específico. Generalmente se pueden convertir estos nuevos trabajadores en sombra de otros, es decir, que lo acompañen durante un tiempo para que vean cómo se realiza el trabajo, una semana, algo así, y de pronto ya están listos para ejercer su labor solos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el onboarding? El onboarding se refiere también a una bienvenida, de hecho, del trabajador, ¿no? Se le da una bienvenida, se le da una presentación de la empresa, pero el onboarding es una práctica que busca acelerar
e incorporar el capital humano a la institución, pero para que se desempeñe continuamente de manera óptima. Este trabajo del onboarding es continuo, es permanente, ¿no? Hay un acompañamiento, de hecho, una bienvenida que se le da. Hay una capacitación y en esto se incide un poco más en el onboarding. El onboarding sí hay una capacitación un poco más larga, divide la parte técnica de la parte emocional, las habilidades interpersonales también, y para todo esto hay un acompañamiento continuo y esto no suele ser corto, ¿no? Hay una integración, una cultura organizacional también, necesitamos que vaya poniéndose la camiseta por mi empresa, ¿no? Entonces esto es importante también hablar con ellos y inducirlos a esto también, ¿no? Hay evaluaciones periódicas con ellos, ¿no? Generalmente se le toma un mes para cierta labores, pero ejerciendo ya algunas labores principales, y luego hay un acompañamiento de más tiempo, ¿no? No significa que va a estar como 3 meses de prueba y recién ahí decido si continúo con él o no, ¿no? De hecho que ya en las primeras entrevistas, en las primeras evaluaciones ya me he dado cuenta que encaja lo mejor posible, ¿no? Pero en el camino me tengo que convencer de esto, ¿no? Hay un desarrollo profesional y plan de crecimiento para esto, ¿no? También. Ahora, hay unas diferencias puntuales entre los dos, ¿no? Entre la inducción y el onboarding. Aquí tienen, ¿no? La duración, de hecho, que la inducción puede ser horas o días, en cambio un onboarding son semanas o meses, ¿no? El objetivo de la inducción es brindar información básica, ya, del puesto de trabajo y listo. Pero el onboarding necesito integrar al colaborador en la cultura, o sea, algo más o menos lo que hago en la inducción, pero al detalle, ¿no? Al detalle para convencerme de que cada de los puntos no se me escape nada o casi nada, ¿no? La inducción es un enfoque un poco más administrativo, normativo, conocedor, ¿no? Y en cambio el onboarding es más estratégico. ¿Para qué? Para que poco a poco convierta a este personal en parte de mi empresa y se sienta parte importante de ella y por lo tanto se vaya poniendo, como quien dice, la camiseta por ella y tengan en su desempeño laboral lo que nosotros los peruanos decimos alma, corazón y vida, ¿verdad? Es lo que necesitamos que tengan nuestros trabajadores para que realmente sean productivos en todo, ¿no? Entonces, su contenido es más amplio. Y el impacto, por lo tanto, también es muy diferente. Hay un real compromiso y retención del talento en el onboarding, que es lo que necesitamos, ¿no? A ver, quiero ver cómo voy por aquí. Quedan 3 minutos, ver. Dentro de la inducción y el onboarding hay un tiempo para tal, ¿no? El onboarding nos habla de un proceso de selección que los dos lo tienen. Hay un tiempo de incorporación, ¿no? Que si es solo un primer día o unas primeras semanas puede quedarse en una inducción nada más. Pero cuando ya me paso a los 6 meses y a un periodo de prueba posterior, ya estoy pasando a una etapa de onboarding, ¿verdad? Este proceso también nos explica un poco más al detalle lo que los modos en los que pueda ir escalando este trabajador cuando ingresa, ¿no? Hablamos de un día, pues de hecho que hay una bienvenida en un día, ¿cierto? En una semana puedo hacer una ligera introducción con la presentación de los miembros, con la presentación de ciertas labores que va haciendo. En el mes ya hay una educación que va acompañando, ya podría empezar en este momento el onboarding verdadero, ¿verdad? El ciclo de colaborador, ¿a qué me refiero? Y esto yo lo destaco porque tengo que considerar que a mi trabajador lo tengo que preparar para que sea productivo en mi empresa, pero también tengo que prepararme para la salida. Y lo preparo a él y me preparo yo, ¿no? Entonces, considero que sí, dentro del tiempo que me tomo en preparar a mi trabajador, lo que tengo que lograr finalmente es retenerlo, ¿cierto? Si me he tomado un buen tiempo en ello, yo he logrado que destaque, he logrado que sea productivo, yo no voy a querer que se me vaya, ¿cierto? Pero tengo que estar preparado también para eso. Ustedes habrán notado de que cuando un familiar, por ejemplo, salía de una empresa donde se encargaba de la parte de diseño y de pronto tuvo una mejor oportunidad en otra empresa, oportunidad económica y oportunidad de beneficio, porque además ya tenía familia, y le ofrecieron mejores beneficios a largo plazo que la otra no le podía dar, ¿no? Porque la otra no crecía, no estaba creciendo, se estaba quedando ahí, ¿no? Y no progresaba. En cambio, la otra empresa sí, ya era una empresa más constituida, más de tiempo acá en el Perú y ya tenía varios lugares donde seguir creciendo, ¿no? Entonces, esta primera empresa donde entró este familiar mío,
ganaba muy bien, de hecho estaba muy bien por ahí posicionado, pero la otra le ofrecía más crecimiento, ¿no? Y pues lamentablemente todos los profesionales queremos eso, ¿no? Persona joven con familia reciente, mucho más todavía, ¿no? Entonces, quería eso y la empresa tuvo que decirle adiós. Y también sabía los riesgos, porque ya no tenía la exclusividad de él. Y además ya había formado amistad, había conocido personas que trabajan muy bien en esta otra. Y lamentablemente ocurrió lo que a veces una empresa no logra, es en no retener y que haya fuga de talentos, ¿no? Y lamentablemente se tuvieron que ir algunos a la otra empresa donde este familiar se estaba yendo, ¿no? Porque se estaba llevando, estaba formando justo el departamento de diseñadores y se quería llevar pues a los buenos y no probar suerte con una convocatoria plana, ¿no? Entonces sí, también tenemos que prepararnos para eso. Tipos de contrataciones, según el tiempo, parcial, determinado, indefinido, que ahora está bastante de moda para los trabajadores que ya se les conoce, y también por el tipo, ¿no? El tipo de labor, de compromiso, que en este caso puede ser una formación laboral, que más o menos como las prácticas sería, ¿no? El contrato de prácticas, el de obra de servicio, que es muy específico y un tiempo determinado, y también hay algunas que tienen por tiempo parcial o de tiempo completo, ¿no? Entonces, estos tipos de contratos hay que considerarlos para cuando nos dedicamos a la gestión de talento, ¿no? Bien, chicos, creo que estamos justo en el tiempo. Los dejo y nos vemos el viernes, ¿verdad? El viernes con la tercera sesión titulada Desarrollo del Talento, ¿ya? Entonces, nos vemos por ahí. Nos vemos, chicos, hasta luego.